buenas tardes con todos y con todas. Para continuar con estas entrevistas, hablando precisamente de los movimientos sociales, con coincidencias de la vida, agradables que presentan en la vida, pues he conocido al doctor Carlos Arturo Martínez Carmona, que es doctor, investigador en ciencias sociales, con mención en sociología, y aparte de eso, él es docente investigador de la Universidad de la UNAM de México, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado en este tiempo que has permanecido en Colombia? ¿Qué tal, Cristina? Pues un gusto, gracias por la invitación y pues muy bien, nos conocimos ahora aquí en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Análisis del Discurso y pues pasándola chévere, como dicen los colombianos. Bueno, Carlos, ya que tú eres un conocedor sobre movimientos sociales, comencemos a hablar de eso. ¿Qué es una organización social? ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos quieres compartir un poco sobre ello? Sí, mira, bueno, ahí en realidad hay muchas formas de entender esto de las organizaciones sociales, pueden ser como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones voluntarias, como hasta organizaciones de movimientos sociales. En realidad estamos pensando, digamos, hasta en términos conceptuales, eh, una base es la acción colectiva, es decir, que una persona necesita reunirse con otros para poder generar algún beneficio que solo con su acción no podría concretar. Y entonces, en este sentido, pues requiere la colaboración de otros, de otras, para poder obtener ese objetivo. ¿Desde cuál objetivo? Pues en realidad pueden ser múltiples. Desde obtener un derecho, un acceso a algún beneficio público, algún bien público, resolver algún problema, pues también que es de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad esto, en términos muy generales, es una definición muy amplia porque en realidad incluye muchas posibilidades de organizaciones. Quizá tú ya me respondiste la segunda pregunta que te iba a hacer, que si existían en correlación precisamente la primera, que sigue, existen diferentes tipos de organizaciones y cuáles conoces, por ejemplo. Sí, en realidad podríamos dividirlas en dos, las organizaciones que son institucionalizadas y las organizaciones no institucionalizadas. Cuando digo institucionalizadas me refiero que tienen algún reconocimiento por parte del Estado y desde luego ahí, pues dependiendo de cada uno de los países, el tipo de legislación que establezcan, por ejemplo en Estados Unidos se reconocen a las non-profit organizations, que en realidad son organizaciones no lucrativas, y desde ahí caben, imagínense ustedes, desde hospitales, que son hospitales así gigantescos, instituciones tan grandes, universidades, por ejemplo, eso puede ser también parte de una organización social en el término norteamericano, hasta, pues no sé, alguna organización defensora de derechos humanos, una organización que se dedica a la caridad, al voluntariado, etcétera, etcétera. Hasta ahí podemos pensar que en este mundo cabría tan amplio de definición hasta asociaciones que tienen que ver con el deporte, por ejemplo, ligas de fútbol, etcétera. Entonces, por eso es tan amplio esta noción que en realidad pues algunos estudiosos la han analizado desde el asociativismo, que sería una perspectiva teórica que está analizando las organizaciones sociales. Y en ese sentido, pues cabrían muchas, ¿no? Organizaciones religiosas, bueno, ahora que estoy hablando de las institucionalizadas, perdón, eh, podrían ser, pues, grupos de base, organizaciones de vecinos, que algunas de las veces no están institucionalizadas, las organizaciones de los movimientos sociales, ¿no? Que muchas de las veces, pues, son colectivas, colectives, que se organizan para pues, algún fin en específico, como bien sabemos, como el feminismo lo es en el día de hoy, que es muy vital, o las organizaciones estudiantiles, ¿no? Que algunas veces tampoco tienen este reconocimiento ni siquiera a veces en sus propias universidades. Bueno, en fin, ahí pues es una gama muy amplia, un poco ceñida a este concepto que les decía, donde la acción colectiva es, digamos que la base de un posible acercamiento a este concepto, porque en realidad habría mucha literatura que nos permitiría aproximarnos al tema. Ya les dije dos o tres cuando menos. La acción colectiva es un tipo de teoría, el asociativismo es otra teoría, y la perspectiva de la sociedad civil sería como otra teoría que nos permitiría aproximarnos. Hay una cuarta que se le denomina el tercer sector. Se le denomina tercer sector porque no pertenece ni al sector del Estado ni al sector del mercado,
y entonces sería el sector de la sociedad, y ese sería este tercer sector donde se confluyen todo este tipo de organizaciones. Entonces, bueno, la verdad es que las miradas y los lentes conceptuales para este tipo de organizaciones son variados. Bueno, tú me hablaste de ya, entremos a los movimientos sociales. ¿Cuándo crees que comienzan a organizarse esos movimientos? ¿Y cuáles crees que fueron en un principio sus fines o sus objetivos, ¿no? De la organización de esos movimientos. Sí. Bueno, en términos así muy globales, en realidad los movimientos sociales es una expresión de un cambio en el Estado en el siglo XIX. En realidad, los estudiosos de los movimientos sociales se sitúan en ese momento cuando se empiezan a conformar ya más instituciones por parte del Estado que dan cuenta de ciertos derechos, por ejemplo, los derechos laborales, los derechos a ciertos eh, eh, acceso a derechos civiles, políticos, que son los primeros tipos de derechos. Ya en el siglo XX tenemos los derechos sociales, ¿no? Si vemos desde esa perspectiva muy de Marshall, que es otro teórico que habla sobre la ciudadanía. Entonces pensaríamos que en ese momento es cuando se empiezan a concretar los movimientos sociales. Específicamente me comentabas que igual te interesaba que hablara un poco sobre el movimiento feminista, y yo soy también especialista del movimiento LGBT en México. Y entonces, bueno, al menos el movimiento feminista, pues sabemos que igual a fines del siglo XIX surgen las primeras demandas de las mujeres por tener pues ya ciertos derechos ciudadanos, como el derecho al voto o a ser votadas. Y ya en nuestro continente, bueno, en México, a mediados, por ejemplo, del siglo pasado, es cuando obtienen este derecho las mujeres en nuestro país. Y bueno, después pues, tenemos una segunda ola, que así se le denomina la década de los 70, donde surgen ya más organizaciones, donde los derechos ya tienen más que ver con, por ejemplo, el aborto. Desde la década de los 70 es algo que se demanda. En muchos países en Europa, el aborto es más o menos permitido a partir de esa época, como en Francia, como eh, en Austria, ¿sí? En otros países también que de alguna forma este derecho es algo que se estaba concretando en esa época. Y bueno, después viene como una movilización ya más fuerte en términos institucionales, es decir, disputar en el ámbito del Estado estos derechos, y sobre todo pensar en la lógica más de efectos de cambio en las políticas públicas. Y para esto también el escenario de la conferencia de Beijing en 1994, pues sirve mucho como base por un acuerdo donde la perspectiva de género tiene que cruzar todas las políticas públicas, y digamos que es un buen anclaje para el movimiento feminista de esa época, de los 90, de principios de este siglo, para poder empezar a exigir más derechos, empezar a exigir políticas públicas específicas donde haya una transversalidad del concepto de género, es decir, que implique todo, ¿no? O sea, que esté en todo presente, desde una política pública que tiene que ver con el alumbrado público, se tiene que pensar en términos de género, desde una política que tiene que ver con la pavimentación de, del espacio público, también de alguna forma se tiene que pensar ahí cómo es que la perspectiva de género es importante o debe ser considerada, hasta, obviamente, ya derechos más específicos como los de salud, como los de educación, como los de ingreso salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me detuve en el tema de las mujeres, pero, y el movimiento LGBT es como un hermano, primo hermano de este movimiento que surge ya en México y en América Latina, también en la década de los 70, eh, que es muy importante, sobre todo porque empieza a exigir ya más el tema de los derechos, pues sobre todo a la identidad, derechos al reconocimiento, y después ya derechos específicos como el matrimonio, la no discriminación, contra la criminalización, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, tengo un trabajo que he hecho sobre México donde pues en realidad el movimiento LGBT aprende muchas de las estrategias de las feministas que se están basando en la vía institucional para que ellos también, ellas, logren también empezar a generar este tipo de demandas al unísono más o menos de lo que hacen las feministas, claro, con agendas diferentes, desde luego, temáticas diferentes, pero bueno, en ese sentido, pues digamos que sí son aliados, aliades, eh, o lo han sido por un tiempo, ¿no? De pronto hay algunas disputas ya hoy en día, ¿no? También hay nueva versión del feminismo, esta tercera ola que se le denomina, que ya es más
de presencia pública, de disputa de la iconoclasia, por ejemplo, de generar pues, espacios de menor violencia, una mayor presencia en el ámbito de las universidades. Bueno, ya es, digamos, como otra disputa que algunas investigadoras ya señalan que es esta tercera ola del feminismo. Y bueno, creo que hay mucho más que decir, pero bueno, para no tomar más tiempo. ¿Los políticos crees que han alcanzado estos movimientos en general? Y bueno, Sí, desde luego, perdóname también, aparte de los logros, ¿qué realidades han tenido que vivir para poder sacar avanti, ¿no? Todos estos proyectos que se han puesto como meta para cada uno de los dos movimientos que tú nos has mencionado, ¿no? sí, sí, evidentemente ahora voy a empezar con el movimiento homosexual que surgió en la década de los 70 y que después tuvo pues, una complicación muy grande que fue justamente la aparición de la pandemia del VIH-Sida, que en realidad eso pues trastocó muchas de la organización que ya se tenía de manera previa, ¿no? Donde se estaba hablando más, por ejemplo, de la liberación sexual, que era como una de las grandes agendas, así temáticas en términos culturales, ¿no? Es decir, cambiar la mentalidad sobre cómo pensamos la sexualidad. Eh, y la llegada de la pandemia de VIH-Sida, pues justamente generó pues que tuviéramos como un retraso, justamente una vuelta de hoja a una versión más conservadora sobre la sexualidad por un tiempo, lo cual implicó, y también, digamos, pues los contagios, etcétera, implicó que pues muchas organizaciones se empezaron a dedicar más a estas agendas de protección, de atención a los enfermos, y pues digamos que la agenda quedó un poco sí, descubierta, ¿no? Sin embargo, pues ya con el tiempo, no fue como la pandemia de COVID por COVID-19 que tenemos ahora, que pues en un año y unos meses se logró tener una vacuna y poder proteger a toda la población. Eh, Piensen ustedes que en esta otra pandemia, pues se tardaron 10 años para encontrar o para descubrir más una combinación de retrovirales que permitieran de alguna forma sobrellevar la vida de las personas que tenían un contagio. Todavía no se inventa la vacuna, está ya por descubrirse, ¿no? No más por descubrirse, por inventarse ya están en las últimas pruebas. Eh, pero un poco implicó eso, pues un gran estancamiento sobre esta agenda. Entonces, bueno, después cuando ya los retrovirales se concretan, en la década de los 90, pues se logra ya tener como una reorganización de muchas identidades que dicen, bueno, pues yo también soy homosexual, yo también soy lesbiana, etcétera, y pues necesito reunirme con mis pares. Y esa reunirse con los pares empieza a generar estas organizaciones sociales, que son organizaciones no institucionalizadas, que empiezan a, pues, a tener, pues, más bien, una cuestión de fomento de ampliación de la identidad, y es a través de esta ampliación de la identidad que, pues, después ya logran empezar a tener inferencia en el espacio, injerencia en el espacio público, ¿no? En este sentido es como, pues, digamos que los derechos que se han concretado, pues, por ejemplo, son estos que mencionaba en algún momento: derechos a la no discriminación, derechos al matrimonio igualitario, derechos a la identidad de género, al menos esto en México. Y en el caso de las mujeres, como les decía, la Convención de Beijing del 95 es 95-94. eh, es muy sumamente importante porque genera pues ya como un mandato a nivel internacional sobre que las políticas deben tener esta perspectiva de género. Evidentemente con este planteamiento pues requiere de que haya sociedad civil, organizaciones sociales que estén demandando que estos derechos se amplíen, y desde luego en México pues tenemos una gama muy amplia de modificaciones legales, sobre todo en términos de violencia, en términos de no discriminación, en términos de cuotas de género para tener representaciones, al menos hoy en día ya del 50% en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, digamos, diputados, senadores, pero también de candidatas a diferentes puestos de representación política, como pueden ser candidaturas en los estados, en los municipios, en todos los niveles de gobierno, que eso es muy importante esta decisión. Y bueno, también, por ejemplo, en materia del aborto ya estamos avanzando, ya hay estados de nuestra república, estas decisiones, estos temas se deciden a nivel subnacional, y hoy en día tenemos 7 entidades de la república que aceptan que las mujeres puedan decidir libremente
sobre la interrupción de sus embarazos, lo cual pues, es un logro muy importante. La Corte también ha intervenido en este sentido. Entonces, digamos que las organizaciones sociales, sin las organizaciones sociales, en realidad, todas estas cosas no se moverían a pesar de que haya este aparato institucional donde más o menos se tiene como estructurado, pensado que estas cosas tienen que modificarse, sino que, pues sí, si no se demanda, si no se exige, si no se solicita, si no se hacen peticiones, pues en realidad las cosas no cambian. Como les digo, algunas entidades de nuestro país no reconocen, por ejemplo, aún, que es la mayoría, la interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Corte ha decidido ya un poco, pues ha mandatado que la ley se modifique para favorecer a las mujeres en este derecho. Porque creo que otra que te iba a hacer ya, ya la fuimos respondiendo a lo largo de tu conversatorio. ¿Cuáles crees que son los retos que enfrentan las organizaciones y los movimientos de todo índole? Sí, eh, pues hay un primer reto que es interno, ¿no? El primero es la organización de los propios movimientos sociales, ¿no? A veces tanto los especialistas como la opinión pública, pues piensan que un movimiento social es como, pues sí, la panacea, los empezamos a un poco a romantizar, ¿no? Y la verdad es que pues están conformados por personas, están conformados por formas de ver el mundo, están conformados también a veces por intereses. Entonces esto pues genera que a veces sea complicado, ¿no? Sabemos hoy en día que el feminismo no es uno, sino son muchos feminismos, y eso implica pues que sea difícil ponerse de acuerdo sobre las agendas, por ejemplo, ¿no? Si la vía institucional es lo que debería ser hoy en día lo primordial, o más bien ya tener un piso de imposición, sí, de imposición o de ponerle frente a cara a las valoraciones culturales, ¿no? Y hacer más cosas en el ámbito de lo cultural, porque pues sí, lo institucional es una pieza, pero no es el cambio que realmente quisiéramos para derrumbar el patriarcado, ¿no? O para derrumbar la heteronorma. Entonces, eso es complejo. El primer reto es interno. El segundo reto es, digamos, en el ámbito, pues ya dependerá de cada estado, del tipo de gobiernos que tengamos, de los avances legales. Muchos de estos movimientos, al menos el feminista y el LGBT, van por la vía del incrementalismo. Esto quiere decir que se logran pequeños cambios y esos pequeños cambios sirven de base para seguir concretando otros cambios y se va como en una onda de escalada. Esta es la lógica más o menos en la que ha operado este tipo de movimientos. Y entonces es interesante porque, digamos, llega también un punto donde vienen como los rendimientos decrecientes, es decir, ya no hay un punto en el que puedan seguir avanzando. Y creo que más o menos estamos en esta etapa donde lo institucional, pues sí, sirve, logra generar leyes, reglamentos, etcétera, pero pues todavía lo cultural es algo que nos mueve mucho. Entonces, bueno, ahí depende de lo institucional un poco también, pues de nuevo, de los actores con los que se actúe, con los que se interactúe, las posibilidades de estos cambios, eso dependerá de ello. Y bueno, creo que pues estamos montados en una ola de donde sí tenemos esos cambios. Y por otro lado, es muy importante mencionar esta parte, los actores conservadores, ¿no? Hay un sector de la sociedad que son organizaciones sociales también, que se organizan pues para oponerse al avance de derechos de las mujeres y el avance de derechos de las comunidades LGBT, pues por unas valoraciones pues a veces religiosas, primordialmente de base religiosa, pero que pues de alguna forma pretenden que las cosas pues, sigan manteniéndose como se han organizado hasta el momento en términos de la familia, en términos del trabajo, en términos de muchos temas, ¿no? Entonces es otro elemento, digamos que tres elementos: el elemento interno, el elemento institucional y el elemento de los opositores. Serían tres diferentes escenarios donde hay que enfrentar estos retos como para poder seguir avanzando en las agendas que tienen estos dos movimientos.